A ver si la tengo ahí, Claudia, presidente. Hola Claudia, buenas noches, ¿cómo te va? Presidenta Hola, ¿cómo de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, médica. Nos enteramos, Claudia, empezaste a ejercer o retomaste el ejercicio de la medicina nuevamente. Contame. Buenas noches primero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en los ratos libres que me quedan, ¿Te aburrías? decidí empezar consultorio otra vez. Bueno, mirá, lindo momento elegiste, ¿eh? Sí, justito. Claudia, el motivo de nuestro llamado, bueno, siempre, como siempre, agradecerte tu atención. Es por allí que si nos podés dar un poquito de información fresca de cómo está la situación en Tres Arroyos hoy. Yo veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, y olfateo que estamos yendo por el mismo lado acá, ¿viste? Pero bueno, uno se rige por lo que ve a su alrededor. Vos tenés información. ¿Qué es lo que ven ustedes de allí? Bueno, no escapa mucho a lo que... ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. No escapa mucho a lo que está pasando en la realidad de la provincia y del país. Nosotros acá estamos viendo que los contagios van en ascenso, ahora estamos como amesetados, hubo un pico que coincidió con unos contagios que tuvimos en un geriátrico a principio. Yo tengo acá unas tablas que me dio el doctor Guerra, con un geriátrico que fue a principio de marzo, ustedes se acordarán. Sí. Yo no sé si las puedo mostrar y las van a ver. A ver si alcanzan a ver. Sí, un poquito más abajo, ahí. ¿Se alcanza a ver? Ahí está, sí. Bueno, ahí hay un pico que es en marzo, ese se corresponde. Ajá. ¿Se acuerdan que hubo unos contagios en un geriátrico? Bien. Y en abril, si nosotros miramos la tabla de abril, a ver si ahí la logro hacer ver. Un poquito más lejos, ponela un poquito más lejos, a ver, un poquito más cerca tuyo, ahí está, un poquito más a la izquierda, a la derecha, un poquito, a la derecha tuya, a tu derecha. Tengo con delay. Ahí está, ahora sí, ahí está, ahí lo vemos, bueno, sí, perfecto. Como estos serían los casos diarios. Ajá. Ustedes vean que van como con algunos días están más bajos, otros días están más altos. Los más bajos por ahí corresponden a los fines de semana, que se hisopa menos, pero en general está amesetado, pero está amesetado alto, claro, como está en el resto del país, ¿no? Exacto. Eso lo que provoca es una ocupación muy alta de camas. Claro, porque ustedes saben que cierta número de gente se contagia de coronavirus. De ese porcentaje hay un porcentaje que tiene sintomatología importante, un porcentaje menor que requiere internación, que es el 5, el 8%, y de ese 5-8% hay un 2,5-3% que requiere internación en terapia intensiva, y un porcentaje aún más chiquito de eso que requiere respirador. Y ahí la cosa se va complicando. Claro. Otra cosa que estamos notando es que está cambiando la edad. Como coincide esto con lo que está pasando también en la provincia y en el país. La edad puede estar cambiando, nosotros consideramos, por dos cosas. Primero, porque estamos con una alta tasa de vacunación a la población mayor de 70 años. Estamos teniendo casi un 85% en Tres Arroyos. Yo escuchaba a Hetner, lo habrán escuchado, es un virólogo, inmunólogo, especialista, que es profesor y que está en el CONICET. Él decía el sábado en un programa de televisión el 75%. Bueno, nosotros por encima de 70 llegamos al 85%. Bien. Y estamos en un alto porcentaje de 60, entre 70 con grupos de riesgo, con patologías de riesgo. Con lo cual, esa población, que es la más expuesta, la que más se internaba en la ola anterior, está como siendo controlada, no aquí, sino en todo el país. Bueno, lo que sí estamos viendo es que se está internando gente de menor edad y complicada. ¿Y eso por qué pasa? Pasa por la gran movilidad que hay a esa edad. Claro. O sea, estamos cuidando a los extremos de la vida y la gente que tiene que trabajar, que sale, que no se acostumbró todavía con esto de ir a trabajar o hacer lo que tiene que hacer y volver a su casa y mantenerse en su burbuja familiar, porque estamos en un momento de pandemia y de contagios. No,
por ahí aprovecha y va y da una vuelta y va a visitar al amigo, y ha habido cumpleaños, porque lo sabemos. Nosotros cuidamos a los chicos dentro de la burbuja y sabemos que después las dos burbujas se juntan y van a un cumpleaños. Entonces, es decir, todo ese esfuerzo que se está haciendo, que la verdad loable por parte de las directoras, de las docentes, de las inspectoras para poder sostener la presencialidad, no se está viendo adentro de la escuela, se está viendo afuera de la escuela. Y lo digo con conocimiento de causa porque soy quien está en contacto entre la Secretaría y las escuelas. Estoy llevando yo adelante ese contacto estrecho con las referentes y las directoras, con lo cual sé muy bien cómo están trabajando, cómo lo están intentando y cómo la están remando para poder llevarlo adelante. Claudia, siguiendo con esto que decías vos, nosotros hoy, por una cuestión de que la misma gente nos comunica, detectamos en un gran número de escuelas, te diría mucho más de lo que yo pensaba, burbujas aisladas por casos sospechosos, profesores aislados. Hay dos cuestiones que hay que ver acá. Primero, coincido con vos, la escuela no contagia, lo que pasa es que la circulación lleva al contagio. Entonces, al estar las clases en funcionamiento, es la discusión que se viene dando hace 15 días, en la cual obviamente yo no voy a entrar. Pero es real que al estar las clases, digamos, en funcionamiento, hay más circulación de gente. Pero más allá de eso, también hay un dato que va con lo que decías vos recién de la vacunación, es que todavía hay mucho personal docente que no está vacunado. Entonces, esto también repercute en el ámbito escolar. Sí, tal cual. De todas maneras, dos cosas en esto. Primero, la cantidad de casos que se dan dentro de la escuela, digamos, yo siempre digo, y lo hablamos mucho con Gabriel, donde entra el protocolo no entra el virus. Es decir, que donde hay un protocolo que se sigue a rajatablas, no entra el virus. Entonces, eso en sí protege, porque si no, imagínate que acá en el hospital nadie podría estar atendiendo. Obvio, claro. O mismo vos me preguntaste hoy el consultorio. Yo atiendo mi consultorio, no podría estar a esta hora acá sentada en el hospital porque estaría aislada, porque chicos con fiebre y con tos atendés todo el tiempo. Entonces, donde hay un protocolo, no entra el virus. Puede ser que sea por la circulación, por la mayor circulación. La mayor cantidad de casos, yo ahora te voy a dar un número que tengo, la mayor cantidad de casos, esos contagios se están dando porque nos llegan, porque es la primera pregunta que hacemos, ¿dónde pensás? Por ejemplo, muchas docentes están aisladas por sus esposos o al revés. Los chicos están aislados porque hubo un caso que se fueron a jugar un partido de rugby, entonces cuando vinieron ahí había un positivo y lograron, y algunos estuvieron aislados por síntomas, algunos tuvieron que hisoparse. Es decir, hay un montón de otras actividades que pueden ser, que sean también provocadoras de estos contagios. El número de burbujas, yo escuchaba hace un ratito lo que ustedes decían, es muy variable, porque una burbuja que yo aislé hoy a la mañana y que el profesor se hisopó profesora, alumno, quien fuera, se hisopó a las 11 de la mañana. Nosotros hace un rato, a las 6 de la tarde, tuvimos el resultado y la burbuja para esta hora está liberada. Entonces, lo que hoy parecían ser muchísimas burbujas, capaz que mañana a la mañana son menos. Y en eso te voy a dar algunos numeritos que estuvimos sacando recién, como para dar una idea de lo que está pasando. Si me voy muy largo, me decís. No, dale, si queremos que nos informe, esa es la idea. Sí. Bueno, entre desarrollos en este momento, entre lo público y lo privado, porque yo no voy a entrar en ese juego de decir si lo público está mejor, si lo privado está mejor, si lo privado flexibiliza más o lo público más. Yo tengo contacto con todos los referentes, con gran parte de los directivos y la verdad que la preocupación de todos es mucha y es importante. Eso lo quiero destacar, porque el contacto es diario y varias veces al día. Bueno, hay 1091 burbujas en este momento funcionando en todos los niveles. 1091 burbujas. De esas 1091 burbujas, hoy a la tarde, por eso te digo que ahora puede haber variado, había 1062 activas, con lo cual solo había 29 burbujas aisladas. Aisladas o por contacto estrecho de algún caso sospechoso o aisladas por 14 días porque se confirmó un caso positivo el viernes, hoy, ayer. Entonces, son 29 burbujas. Mañana podemos hablar de nuevo y esto puede haber variado. No sé si se entiende lo que... Sí, puede ser la mitad, puede ser el doble.
Es muy dinámico. Exacto, es muy dinámico, muy dinámico. Lo que sí te puedo asegurar que al día de hoy y desde que empezamos la presencialidad, no hubo contagio intraburbuja, es decir, una burbuja que aislamos por un caso positivo de un profe o de un alumno, a hoy no hubo contagio entre alumnos. Es decir, no se contagió otro integrante de esa misma burbuja, a excepción de un caso donde esos chicos eran muy amigos y compartían la vida, digamos, de la escuela, estaban juntos en otras actividades. Esos chicos que tenían una gran cercanía y que se comportaban como un conglomerado, una burbuja familiar, se contagiaron, pero no dentro de la escuela, sino porque compartían vida. No sé si... Sí, sí, claro. se entiende perfecto. Nosotros Claudia, sí. llevamos hisopados al día de hoy en lo público 113 profesores. 113 y 12, 125 entre profesores y auxiliares. Solamente dieron positivo el 8%. Bien. ¿Eso en esta última etapa o desde que comenzó la pandemia? Desde que comenzamos la pandemia. Bien. Hisopados. Solamente entre un 7 y un 8% dieron positivos. Tengamos en cuenta que la presencialidad es del 2021. No, estamos hablando de este mes de marzo hasta acá, claro, o sea, desde que empezó la presencialidad. Estamos hablando de este tiempo. De esta cortito. etapa de la pandemia, está bien. De esta etapa. Claro. 220 chicos se hisoparon, 220 alumnos. Dieron positivo nada más que 11, que significa un 4%. Bien. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien puede haber aumentado la movilidad, puede haber aumentado otras cosas dentro de la escuela, el protocolo está estricto, porque si no nosotros esto lo tendríamos que ir duplicando. O sea, 2 contagiarían 4, 4 contagiarían 8, como se da la relación en cualquier familia o en cualquier grupo de amigos, o en un cumpleaños como hemos tenido, o en una fiesta. Entonces, esto es dato duro, real, de lo que está pasando. Más allá de que nosotros aislamos burbujas, y aislamos muchas burbujas por día, hasta que están los resultados. La suerte que tenemos que hoy hisopamos a la mañana y a la tarde estamos con el resultado, porque en el hospital eso es muy importante. tenemos el resultado rápidamente. Eso es muy importante. Entonces, sí, es muy dinámico. Sí, por eso insisto en esto. Por allí, viste, los números son traidores, ¿no? Porque lo que es poco para algunos, por ahí es mucho para otros, y lo que relativamente no es tan importante para algunos, para otros es muy importante, depende de cómo se lo mire. A mí me preocupó hoy cuando empecé a recibir llamados de la gente de que hoy, en forma simultánea, hubiera 9 colegios con burbujas aisladas. La verdad me llamó la atención. Quizás me llamó la atención porque esta información, si la hubiera tenido la semana pasada y que había también 9, no me hubiera sorprendido hoy, porque también estamos corriendo el riesgo de acostumbrarnos a esto. Como que, bueno, son 9, ¿viste? No son tantas. No, son tantas. Nosotros tenemos ¿cuántas, Fer, hoy? 13. 13 escuelas tenemos hoy. Obviamente, contrastando los números como me pasás, y bueno, me lleva tranquilidad decir, bueno, está bien, si consideramos el contexto, bueno, estamos todavía en una situación que no sería para decir, bueno, tenemos que cerrar la escuela porque se está contagiando todo el mundo. No es eso lo que está pasando y no es eso tampoco el mensaje. Me parece que lo que por ahí genera preocupación es que hay muchos lugares donde está empezando a aparecer contagios que hace 10 días no veíamos, o por lo menos no estábamos informados, que es distinto. Me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Sí. Por eso es muy valioso lo que vos nos aportás. Sí. Pero también te quiero decir que a nosotros también nos preocupa esto y hacemos un seguimiento de cerca. Yo, por ejemplo, hoy estuve en una escuela charlando, voy a decir la escuela especial, porque ahí se da una situación particular, que es que las docentes tienen que ir a hacer inclusión, las MAE famosas, tienen que ir a hacer inclusión a otras escuelas. Entonces, van con un chiquito, con 2 chiquitos, y entonces se integran a otra burbuja. Cuando se aísla esa burbuja, hay que aislar también a la docente de la escuela especial que está concurriendo. Se da la situación de profesores que, como todos sabemos, la economía hace que uno vaya de una escuela a la otra, a la mañana, a la tarde, a la noche, unas horas en un lado, unas horas en el otro. Si el caso sospechoso o el contacto estrecho, porque como te dije al principio, puede estar contacto estrecho de su madre, de su padre, o de su esposo, o de su mujer. Entonces, ese profesor al aislarse compromete muchas burbujas, Claro. porque él está en varias escuelas. Entonces,
el profesor puede ser uno y las burbujas pueden ser 8. Claro, claro, eso 4, lo manifestaban las horas también. Que tenga. Nos lo manifestaban también los docentes a través del Face recién a nosotros, que era una de las razones por las cuales había, digamos, como que todos están en contacto con todos los profesores y eso hace que obviamente haya en diferentes colegios burbujas que tienen que estar aisladas, claro. Claro. Y hay un colegio en particular donde su situación... Perdón, sí, dale. Te interrumpí, ¿no? No, dale. Digo, un colegio especial donde la situación está un poquito más complicada porque las que faltan son las auxiliares que se han contagiado. Entonces, esas auxiliares son las que llevan adelante la limpieza, el mantenimiento de los lugares, que en este tema de pandemia son muy importantes. O sea, donde hay un auxiliar que no está concurriendo o 2 porque se contagiaron, ponen en riesgo la sanidad del lugar. Entonces, ahí también provoca que por ahí esa escuela tenga que tener cerrada un turno o alguna que tenga más cantidad, digamos, de horas complicadas o de burbujas complicadas. Por eso te digo, esto es muy dinámico, lo que yo te estoy diciendo ahora, capaz que mañana a la mañana no lo es, esto está sacado, claro. Nos sentamos recién, hará 20 minutos, a hacer estos números como para estar dando lo que está pasando en este momento. Si vos me preguntás a mí, yo... Sí, dale. Creo que hay que sostener la presencialidad, buscar la manera de sostener la presencialidad, pero es un trabajo de todos. O sea, yo no puedo ser un padre que declamo la presencialidad, que pido la presencialidad y que el sábado a la noche me voy a un asado con mis amigos o el jueves hago una peña o me voy a jugar un picadito con 10 personas a escondidas para que no me vea nadie y me llame la atención. Yo declamo la presencialidad, trabajo para la presencialidad. O sea, no sé si puedo llegar con este mensaje claramente. No, se entiende perfecto, Claudia, se entiende perfecto. Obviamente cada uno, hay diferentes pareceres al respecto y uno ve mucha preocupación entre la gente porque evidentemente vos te das cuenta que ya el virus está otra vez entre nosotros. No es, o sea, nosotros nos acordamos, yo contaba recién, no sé si me escuchaste vos, capaz que no estabas conectada, cuando pasó el momento pico máximo de la pandemia, vos te dabas cuenta que la situación se estaba agravando, no solamente por las estadísticas, sino porque lo que pasaba a tu alrededor. Te empezaba, mirá, el cuñado de fulano está enfermo, el compañerito de colegio de allá, los papás están aislados. Y se empezaba a ver, aquí hace 15 días no veíamos nada, y ahora empezamos a ver que el vecino de al lado, que el de la vuelta, que el primo de fulano, o sea, ya empezás a ver muchos casos. Entonces la situación empieza a ser preocupante, más allá de que obviamente no es la misma perspectiva la que tiene un vecino que por allí tiene la información que puede recoger a través de la gran campaña de desinformación que hay en los medios nacionales, y lo que uno puede rescatar o decir desde su humilde lugar y otros medios que intentan también llevar un poco de claridad, no es la misma mirada que la que puede tener alguien que está en el ámbito de la salud, que tiene los números en la mano y ve lo que está pasando en forma concreta. Por eso digo, es muy bueno que ustedes informen y que lo hagan con números en la mano. Esto que manifestabas vos recién tira luz sobre lo que está pasando. Después podemos cada uno tener nuestra opinión, pero por lo menos tenemos el dato concreto de cuántos casos hay y lo que representan sobre el total. Otro tema que preocupa mucho a la gente son las localidades. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando hoy en las localidades, Claudia? ¿Cómo están el resto de las localidades del distrito? Mira, te voy a dar los números de recién también. Mira, te sacamos todo del horno recién. Muy bien, muy bien. Por eso te llamamos a vos, ¿entendés? No, es más, recién le decía a Gabriel, no me puedo equivocar ni en un número, porque después alguno ve otro número y dice, no, mirá lo que dijo, una barbaridad. No me equivoco ni en un número. Copetonas tiene en este momento un caso. Reta 6 casos. Y los va a dar el doctor igual en su informe. Yo lo estoy adelantando. Bien. Capaz que me reta en un rato, pero bueno. No te van a decir nada, dale. Cascallares, 5 casos. Cascallares, por ejemplo, ha habido una complicación, o sea, algunos contagios dentro de algún integrante de una de las escuelas. Entonces, esto ha hecho que haya burbujas aisladas ahora. Bien. Son 5 casos, pero hay burbujas aisladas. Entonces, volviendo al tema de recién, los contactos estrechos son un montón. Entonces, lo que le llega a la gente, mirá, por este caso hay aisladas 40 personas. Y sí, hay aislados 10 chicos que viven con su mamá y su papá, capaz que hay un hermanito y un abuelo, con un caso aislaste 40 personas, porque tuviste que aislar burbuja. Entonces, eso es lo que nos hace parecer que tal vez, si bien hay muchos casos, eso todavía asusta más. Yo siempre digo, no hay que tenerle miedo, no hay que tener pánico, hay que respetarlo, y respetarlo es a través de las medidas de prevención.
En Belloc no tenemos casos hoy, en Orense tenemos 10, lo cual es un buen indicio porque empezó a bajar, estábamos con 30, hubo altas. Y en Claromeco, que también veníamos con un número un poquito alto, ahora hay 2 casos, a esta hora. Bien. Así que bueno, bien. veremos mañana. Esto es lo de hoy. Bien. Sí, es muy dinámico. Claudia, ¿cómo están las camas de terapia hoy? ¿Cómo estamos en la terapia del hospital hoy? Bueno, en este momento hay creo que 3 personas internadas con respirador. Las camas estamos un poco al límite, estamos tratando de tener un giro de cama lo más rápido que se pueda. Esta es una enfermedad que tiene su tiempo y requiere su tiempo y que no hay manera de acelerarlo porque no hay un medicamento que uno pueda dar para apurar el mejoramiento. Es que pasen los días y con el sostenimiento. Aquellas personas que tienen requerimiento de oxígeno, que están en las salas de sala 1 y sala 2 de COVID, había una, habilitamos la segunda. Ahí hay gente que está con tubuladuras con oxígeno, que está con el famoso casco, que escuchamos hablar todos, y que se pone por tiempo para mejorar la concentración de oxígeno, y que cuando ahí ya no logramos que sature bien, se toma la decisión, no yo, los que saben de esto, los especialistas toman la decisión de pasar a terapia. Y bueno, ya en terapia uno se pone un poco más angustiado porque la verdad, el que pasa a terapia es porque realmente está en una situación compleja y bueno, ahí es donde uno empieza a temerle más a esta enfermedad, como digo, a respetarla más, porque hay personas con factores de riesgo o a veces sin factores de riesgo que terminan en esta situación que es lamentable y la verdad que es muy, muy fea para todos. Por eso ahí el 2% se transforma en el 100% para esa gente, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy prudente cuando dice las cosas. Claro. Claudia, vos decías recién que hay un cúmulo de pacientes que están como en una situación intermedia, que tienen el casco que les proporciona asistencia respiratoria, pero no están en un respirador como aquel que está en terapia. ¿Qué cantidad de gente hay hoy en esa situación? Y no tengo el número exacto porque lo están terminando de repasar en las salas, pero calculo que debe haber 27 por ahí, no quiero tirar un número seguro, no, está pero bien, es por lo que tener una vi idea en la pizarra. Está bien. Sí, o sea, es importante la ocupación de camas que hay en sala COVID. Sí, es importante, sí. Es importante. Sí, es importante. Yo creo que es más que la otra vez. Creo que es más que en el pico anterior. Es lo que estamos viendo más complicaciones, ¿no? Claro, es lo que estamos percibiendo, Claudia. Por eso la preocupación viene por este lado, ¿no? Es decir, primero, uno ve que la cantidad de fallecidos se aceleró en los últimos días. Uno ve que hubo 7 fallecidos en una semana, o incluso en menos días, hubo 2 o 3 días que hubo 2 fallecidos el mismo día. Lo que uno ve que fue un número que se aceleró de acuerdo a cómo veníamos en los meses anteriores. Tiene que ver, obviamente, con el avance de la pandemia. Y también uno presume que algunas de las camas que se van desocupando en terapia es porque el paciente fallece, más que porque se cura, ¿no? Esto también es una realidad durísima, pero es parte del panorama que tenemos, ¿o no? Sí, y estamos empezando, estamos empezando con los meses de frío, con lo cual tenemos que ser muy prudentes, por eso yo insisto con esto, la presencialidad mientras se pueda sostener hay que sostenerla porque no sabemos lo que va a pasar la semana que viene o si las autoridades sanitarias de provincia y de nación van a tomar alguna otra determinación, porque uno no tiene que pensar solamente en uno, sino tiene que pensar en el bien común, y si el bien común dice que hay que tomar alguna medida, hablaban de una presencialidad administrada o de tomar algunas otras precauciones, es decir, acá las políticas tienen que estar dirigidas a cuidar a la gente y tratar de cuidarla en todo sentido, en el sentido de salud, en el sentido económico, en el sentido psicológico, porque hay que pensar en los chicos, esto de que un día van, un día no van, si preparan la mochila, si no la preparan, llegan a la puerta de la escuela y una mamá avisó que el nene está con fiebre, todos vuelta para atrás, digamos. Tenemos que pensar que estamos trabajando con chicos que son esponjitas y que todo esto los puede afectar, y el temor que le tienen. Uno me decía ayer, me picó el bicho. A mí me picó el bicho, doctora, como diciendo, cómo los chicos interpretan lo que nosotros tratamos de transmitir.
y ellos les dicen a sus maestras cómo se tienen que cuidar, ¿viste? Porque los chicos entienden mucho más rápido que los adultos cómo nos tenemos que cuidar. Entonces, estamos empezando, ahora vienen los meses fríos, lo que estamos viendo, nosotros tenemos el diario del lunes, que vemos lo que está pasando en otros países, tenemos que acelerar. Perdóname, Claudia, lo que está pasando en la zona. En la zona, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, quiero decir, como para tomar decisiones políticas a alto nivel, ¿no? Que por ahí nosotros somos, como dice a veces Sánchez, que sabremos acá los pobres que están hablando los ricos arriba, ¿no? O sea, nosotros nos guiamos por las políticas públicas de salud que marca el gobierno nacional y provincial. Ellos están reunidos, seguramente algunas determinaciones va a haber, y nosotros tenemos que trabajar y acatar en base a eso. Yo creo que hay que acelerar la campaña de vacunación. En lo personal, yo creo que está bien esto de tener a la mayor cantidad de gente vacunada con una sola dosis. Eso nos amplía la cantidad de gente vacunada. Nosotros sabemos que la vacuna no va a evitar que se contagien, pero sí va a evitar que tengan las formas graves. Entonces, bienvenido sea eso. Compartamos las vacunas que tenemos mientras vayan llegando más. Yo tengo mucha esperanza de que van a llegar más. Veo que hay un trabajo en ese sentido, que se está orientando en el sentido de las medidas de protección y la llegada de vacunas. Lo que está pasando acá no está pasando solamente acá, está pasando en todos los lugares del mundo. Se ha comprobado que tanto la Sputnik como la AstraZeneca, como la Covishield, que es la de AstraZeneca India, son vacunas que dejan inmunidad con la primera dosis y que evitan complicaciones, y que hay 3 meses como para poder aplicar la segunda dosis. Entonces, vacunemos lo más que podamos con primera dosis. O sea, hay un montón de políticas que se están tomando que realmente yo creo que se están pensando y se están haciendo en forma pensada. Del otro lado tenemos una sociedad cansada, harta, que ya no nos cree a los políticos, no cree lo que les estamos diciendo, tiene temor de que en este tire y afloje ellos queden en el medio, y la verdad que tienen razón. Nosotros en este sentido tenemos que pensar en cómo llegar a la gente de la mejor manera posible y tratar de revertir esto de que nunca nos creen lo que les decimos, porque uno, la verdad que, vos te reís, pero es así. La verdad que hay mucho cálculo del costo político, Claudia, por eso se desacredita mucho la política. No podemos meter a todos en la misma bolsa, vos sabés que no es todo lo mismo, pero lo que ocurre es eso. Lamentablemente, la pelea que vimos a nivel... yo respeto absolutamente tu opinión sobre la presencialidad, y todos queremos que los chicos estén en la escuela, pero lo que ocurrió en Capital Federal, esa discusión que fue el centro de la discusión por días y días, horas y horas y chorros de tinta, es una discusión política. Entonces la gente, claro, ¿cómo no va a descreer? Dice, che, acá se me está muriendo mi abuelo y ustedes están discutiendo a ver si los pibes tienen que ir o no al colegio. Sí, los pibes tienen que ir al colegio, estamos todos de acuerdo, pero la salud está por sobre todo, y mientras se pierde tiempo discutiendo quizás temas que son colaterales, se nos escapa por el otro lado la pandemia. Eso es lo que la gente por ahí ve y es lo que le achaca al político. Pero no, obviamente no podemos meter a todo el mundo en la misma bolsa, obvio que no. No, claro. No, pero mirá, la pandemia se politizó desde el momento cero, digamos, claro. Esas fotos... por ahí no era el tema de hoy, pero bueno, es lo que yo pienso. Pero es así, Claudia. La política se politizó desde el momento cero. La discusión de las clases, o sea, si mañana el gobernador dice hay que terminar con la presencialidad y hay que volver a la virtualidad, o hay que hacer una presencialidad administrada, el intendente, el gobernador de lo tiene que acatar, porque si no estamos en la misma que acá, que mañana el intendente dice tenemos que cerrar, estoy diciendo cualquier cosa, no es que se esté pensando esta medida, porque después mañana dicen Citadino dijo que hay que cerrarla. Mañana se toma la decisión, viste cómo es peligroso, se toma la decisión de cerrar un rubro, no vamos a decir ninguno, a las 7 de la tarde, y entonces todo lo discutimos, y la verdad que cuando se toma una decisión así es porque está pensada, consensuada, avalada, no porque no le gusta la cara del que tiene ese rubro a cargo de alguno de ese rubro. Entonces, lo mismo pasa, yo creo que si el presidente tomó la decisión de que no hubiera presencialidad en Cava por los números que estaba manejando, y bueno,
había que acatar la decisión. Si mañana acá nos bajaron a fase 3 y acatamos la decisión y bajamos a fase 3, y si mañana dice fase 2 y la presencialidad pasa a la virtualidad, nosotros acataremos lo que dice el presidente y el gobernador, porque eso es lo que tenemos que hacer, porque es gente que está siendo asesorada y toma esa decisión, y nosotros tenemos que hacer y tenemos que responder a eso, porque si no se empieza a perder la autoridad y cada uno hace lo que quiere, y cuando cada uno hace lo que quiere sabemos cómo terminan las cosas. Bueno, ahora para terminar te voy a meter en un lío. ¿Vos qué opinás? Personalmente, ¿qué opinás? ¿Vamos hacia restricciones más fuertes o vamos hacia empezar a andar el camino de flexibilizar más horarios? Porque recién estaba corriendo una versión de que se estaba estudiando la posibilidad de cambiar el horario, de estirar el horario para los negocios de cercanía, kioscos y otros rubros. No te digo qué es lo que van a hacer porque obviamente no te quiero comprometer, pero desde tu punto de vista, de acuerdo a lo que ves, ¿para qué lado vamos? ¿Vamos para restringir más o para liberar? Lo de los negocios de cercanía es una situación particular. Cualquiera que fue el sábado a la tarde a uno de los grandes mercados o supermercados, no sé por qué a la gente se le ocurrió ir a toda junta a las 7 de la tarde cuando cerraba a las 8. La cola llegaba hasta... O sea, es como que estamos todo el tiempo queriendo un poquito más y transgredir un poquito más cuando habíamos tenido toda la tarde. Bueno, el tema de los negocios de cercanía descomprime eso, porque la gente tiene un negocio un poco más cerca, alguno que sale de trabajar un poco más tarde, entonces tiene, y bueno, favorece económicamente a ese negocio. Y te aseguro que el protocolo en los negocios de cercanía es mucho más firme y mucho más cuidado por ahí que en una gran cadena. Me parece a mí, es mi opinión, me hago cargo de lo que diga, no represento la opinión de ningún otro político. La verdad que el sábado a las 7 de la tarde hacer cola para entrar a comprar, no sé, o sea, como que había quedado ese horario para hacer las compras, realmente me río porque realmente es así. Entonces, yo por lo que estuve escuchando hoy a nivel nacional y provincial, la idea es restringir un poco más y tomar alguna medida más, porque yo tengo amigos y compañeros en hospitales grandes, tanto de La Plata, en el Hospital El Cruce, en el Hospital Italiano, y todos me dicen lo mismo. Estamos al límite, las camas están al límite. Una internación de un paciente COVID en terapia no lleva menos de 7 a 10 días. Con lo cual, una cama que se ocupó es una cama que va a quedar anulada por tiempo. ¿Van a agregar 50 camas más ahora en Cava? ¿Va a ayudar? Sí, por supuesto, todo suma, todo ayuda, pero bueno, va a depender de cómo sigamos con la duplicación de casos. Sí, el personal médico, Claudia. Eso es otra cosa. Nosotros agregamos 50 camas, pero no sabemos si tenemos personal médico. Claro. Acá nos pueden traer un hospital de campaña hoy a la noche, armarlo acá, mañana a la mañana nos despertamos con el hospital de campaña, pero no vamos a tener quien lo atienda. Yo la verdad puedo colaborar en un montón de cosas, pero terapia no puedo hacer. Ventilar un paciente no puedo hacer, por más voluntad que le ponga. Claro. Para eso están los especialistas. Entonces, podés armarnos 3 hospitales de campaña, pero si no tenemos el recurso humano, y el recurso humano se cansa. La verdad, se cansa. El recurso humano es las mucamas, no me refiero solamente a los colegas que están en terapia intensiva, las mucamas, las enfermeras, la maestranza, la gente que tiene que controlar los equipos, acá y en el privado, las ambulancias que tienen que ir a buscar un paciente u otro. Realmente son momentos complicados y que no hacemos nada con comprar 10 respiradores más si no tenemos quien los maneje. Bueno, Claudia, la verdad que nos ha dado un montón de información. No sé si hay algo, Fer, que teníamos que preguntarle a Claudia, pues la verdad que trajiste un montón de datos. La verdad, te lo agradezco infinitamente, porque nosotros tratamos de estar continuamente, más allá de nuestra opinión personal, que tratamos de darla con la mayor franqueza posible, nos gusta dar mucho dato, nos gusta dar información. Entonces, siempre tener datos estadísticos y lo que está pasando realmente me parece que nos ayuda a todos para tener claro qué es lo que está ocurriendo. Después, cada uno opinará a su manera, pero siempre lo que necesitamos es tener datos, tener información. Y bueno, viste, alguna gente es reticente a dar información y yo me parece que se equivocan. La información tiene que estar. Después
Después la desmenuzamos y cada uno sacará su conclusión, pero la información tiene que estar. Así que yo te agradezco infinitamente todos los datos que nos diste, nos pusiste al tanto de las localidades, nos diste datos concretos sobre lo que ocurre en las escuelas, que ese no es un tema menor porque si vos ves los mensajes que me estaban mandando a mí acá, que sigo sosteniendo que me preocupa, pero quizás me tranquiliza un poco contrastarlo con lo general. Quizás tranquiliza un poco, pero no lo debemos perder de vista. Así que yo te agradezco mucho, Claudia, si hay algo que no te haya preguntado y me quieras contar, con todo gusto y obviamente más que agradecidos. No, eso, volver a recalcar esto, que es muy dinámico, que seguramente quien te manda el mensaje es o una docente o una mamá que tiene su chiquito aislado, y entonces para ellos es un montón. Esa escuela que te comenté que tiene que estar, en este momento está complicada por las auxiliares, es decir, la comunidad educativa de esa escuela es amplísima, entonces, claro, ¿cómo no va a ser una preocupación? Mientras tanto contrasta con otras escuelas que no tienen todavía burbujas aisladas. Entonces, es como te digo, es todo tan dinámico y es todo tan evolutivo que lo que hoy es, mañana no es, sobre todo con este virus que la verdad no deja de sorprendernos, ahora con sus cepas nuevas y bueno, con todas las cuestiones que esto trae aparejado, ¿no? Así que, otra vez, tratar de seguir vacunando. Recordemos las medidas de prevención, recordemos el aislamiento, que no es un capricho, que es realmente lo único que tenemos para pelear con este virus, que si tienen que estar, estén al aire libre, que es preferible que estén al aire libre y no reunidos. Yo me iba de acá el jueves a la noche o el viernes a la noche, del hospital a mi casa caminando, todo el mundo sabe dónde vivo, o sea, son unas cuadras de acá, atravieso parte del barrio residencial y había casas donde los autos estaban agolpados. Evidentemente había alguna reunión, alguna cena, pasé por otro lugar donde también, pero bueno, es decir, tenemos que tratar de evitar esas reuniones sociales por un tiempo, es un poquito, es un esfuerzo más y con la vacunación yo creo que si bien no le vamos a ganar, lo vamos a controlar. Claudia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí estamos conversando con la presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante de Tres Arroyos, Claudia Cittadino. Bueno, la verdad tiró un montón de datos que me parece muy saludable que los podamos tener. Después los vamos